Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Mañana, el 6 de mayo, es el último día de las congregaciones plenarias de los cardenales para prepararse para lo que es el cónclave que debería elegir al sucesor de Bergoglio. Nosotros obviamente estamos intensificando la oración porque somos gente seria y también tenemos un poco de ironía, pero no todos lo entienden. No todos lo entienden. He recibido varias señales muy claras cuando hablé del cardenal Borelius. Varios que si no entienden la ironía, cuando le dije que él tiene un doctorado, yo tengo dos. Peor para él. No entienden que la ironía es un buen arma, pero esconde la gravedad y la solemnidad del momento. Yo, personalmente, cuento las horas para saber quién se asoma. Porque sé que mi vida, que solo tengo una disposición, que me la ha dado el Padre Eterno. El Padre Eterno también ha establecido que esta única vida está consagrada a esta cosa aquí, a esta situación aquí. Por lo tanto, es obvio que estoy completamente interesado, pero no estoy interesado como un charlatán, como periodista, como especulador, porque miren que había quienes empezaron con aparentemente buenas intenciones y luego solo se hicieron con la base de usuarios que les paga a estos tales. Digamos así, los reportajes sensacionalistas sobre lo que sufre la iglesia. La iglesia sufre, la iglesia sangra, la iglesia está crucificada, la iglesia padece. Y están aquellos que hacen los reportajes sensacionalistas y se benefician, los especuladores. Están aquellos que se benefician, que han encontrado una profesión para ganar dinero, para salir adelante. Entonces, yo paso estos días en la oración, como pienso que muchos de ustedes. Y entonces mañana es solo el último día de las llamadas congregaciones generales o plenarias, en las cuales además, 2 veces así se ha establecido, los 133 cardenales electores y los otros cardenales ancianos que no entran en el cónclave, sin embargo pueden entrar en las congregaciones generales. Mañana es la última oportunidad. Mañana es la última oportunidad. Es obvio que no estamos obligados a saber de qué han hablado, pero algo sale a la luz. Entonces, mientras tanto, nosotros nos preparamos para la reunión de Milán, que supe que ya empiezan a temerla. No puedo añadirles nada más. Nos observan incluso antes del sucesor de Bergoglio. Nos observan. Pensaban que estábamos muertos. Temen el exploit. Temen el exploit en Milán. Recen por mí. Lo pido también a los hermanos del sodalicio. A propósito del encuentro de oración que haremos en Milán para responder a la iglesia de Satanás, porque de esto se trata, quería darles una comunicación. Se la leo. Desean ir en autobús desde Emilia-Romagna a Milán el domingo 29 de junio de 2025 al encuentro de los católicos que rezando junto a Don Minutella y sus hermanos testimoniarán que perseveran en la fe católica. Entonces, lo antes posible escriban al 351-730-7533, repito, 351-730-753-3, especificando en qué parada preferirían tomar el punto. Es una buena iniciativa esta, hay la posibilidad de que algunas etapas sean entregadas para favorecer a todos. Si habrá suficientes solicitudes, el autobús podría salir de Cesena alrededor de las 8. Y luego, para las demás solicitudes, llamen al número en cuestión, les dirá todo. 351-730-7533. El tema de esta noche, que acompaña esta semana solemne e histórica, con un aire apocalíptico, es el cónclave, siempre entre paréntesis, y los problemas que salen a la luz, muchos, demasiados. Esta mañana ya habíamos hablado de los problemas planteados dentro de las congregaciones plenarias que tienen que ver con el problema de la pedofilia. Que Dios nos libre de los curas pederastas. Son una catástrofe para la iglesia. De verdad, la palabra justa es una catástrofe. Demasiada indulgencia en el pasado. Luego se habló de China por los acuerdos sorprendentes que Parolin, secretario de Estado, llevó a cabo con el gobierno central chino, perjudicando totalmente a la iglesia clandestina. Y también se habló del caso Becciu, que sigue siendo un tema importante, de la sinodalidad y de todos los problemas. Les mencionaba, si recuerdan, esta mañana al cardenal
Zen, que con más de 90 años fue a las congregaciones plenarias para decírselo en la cara a Parolin, que es escandaloso que se quiera hablar de la pedofilia. Y luego McCarrick, el cardenal McCherry, que es conocido y ha muerto hace poco, conocido cardenal pedófilo y homosexual, y también padre, aún vivo, padre Iván Rupnik, con vergüenza, se han salido con la suya. Pero la noticia más sorprendente de esta noche, que me deja sin palabras, pero no recuerdo dónde la escuché, naturalmente todo esto deberá ser verificado, es que han identificado la cruna del lago, así se llama. La cruna del lago habría, yo uso el condicional. Tengan paciencia, porque naturalmente en todo esto conviene ser prudentes. La cruna del lago ha identificado, creo que es él, creo que son ellos. No, fue Il Tempo, eso es. Entonces es aún más impactante porque es un diario. Il Tempo es un diario, ¿no? El Tiempo ha publicado un artículo impactante. Se los leo, el título de El Tiempo. Parolin, ahí está su firma, en el último documento de la FAIR, Sloan Avenue, que marcó el caso Bergoglio. Ciertamente estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué no hacerlos públicos antes? Es una batalla, y como es una guerra, hay que usar estrategias bélicas. Entonces tengo que decir la verdad, porque con ustedes siempre soy muy sincero. Por mucho que pueda parecer, hablando humanamente, deshonesto revelar estas cosas durante la fase. Ya ven, falta un día y hacen pública esta cuestión. ¿Por qué no lo hacen antes? Porque del otro lado han sabido hacer cosas peores. Estamos en guerra, así que lo siento. No me siento capaz de condenar a quien, en la víspera del cónclave o en la antivíspera del cónclave, lo hace público. Yo estoy citando el Cotidiano, el Tiempo, que escribe así a pocas horas del inicio del cónclave. Esto es de hace pocas horas. Es una noticia impactante porque Veziu no entra en el cónclave porque es culpable. En primera instancia del asunto sumamente turbio, del cual seguramente Bergoglio estaba informado, sobre la compra de la casa en las Lavini de Londres. Leo, a tan solo unas pocas horas antes del inicio del próximo cónclave, mientras el debate gira en torno a venenos y supuestos complots, aparecen nuevos documentos que arrojan cada vez más luz sobre el asunto. Del Parolin de Londres es: quien a hierro mata, a hierro muere. Hoy me he sentido muy afligido. Quiero confiarles algo. He conocido a personas que nunca me habían visto y una de estas personas, francamente, no entraré en más detalles, mantuvo una actitud de verdadero y muy marcado fastidio hacia mí. Esta persona, en efecto, estaba estrictamente obligada a venir. Y luego supe por qué. Porque como no me conocía y sabía que tenía que venir debido a una situación, buscó información sobre el suscrito. ¿Dónde la buscó? En Internet. ¿Y qué aparece en Internet? La mentira, la calumnia, la ifeión, falsos. Yo, por haber dicho que Bergoglio no es el Papa, estoy pagando un precio altísimo que no sé cuándo podrá terminar. Jesús, cuando murió, luego dijeron que era un impostor, y los fariseos quisieron guardias después de su muerte. La gente quiere saber quién es este Minutela que dice cosas interesantes, entonces voy a ver quién es. Secuestro. Las mujeres, me hago el dinero, soy un gurú y todas esas otras cosas que ustedes saben. Todo es falso, naturalmente. Pero atención, quien a espada hiere, a espada hiere. Miren a qué punto ha llegado esta falsa iglesia. Y es también mérito mío haber sabido tener paciencia, haber sabido empuñar la corona del rosario, de haber resistido durante mucho tiempo solo. Luego llegaron los hermanos de la cofradía, en primer lugar don Enrico y después los demás. Alguien también se ha ido por razones disparatadas, de haber resistido sabiendo que la justicia de Dios ya existe en la tierra, ya existe en la tierra. No solo después es tremenda, porque quien se porta mal, Bergoglio ha contraído deudas enormes.
conmigo, Él puede saberlo, donde quiera que esté, puedo saberlo yo, porque más que todos ustedes que me creen, soy yo quien sabe la verdad sobre mí mismo. Entonces, sí, es verdad, que merecía 2 excomuniones y la revolución estadounidense y la persecución mediática. Y por eso sé en mi corazón que la justicia de Dios llegaría después. Es tremenda si no te arrepientes, pero también puede llegar anticipadamente. Y el Conclave Show, como ven, ha llegado al final. Hay un enfrentamiento titánico. Sigo leyendo. A pocas horas del inicio del cónclave, mientras el debate gira en torno a venenos y supuestos complots, surgen nuevos documentos que arrojan cada vez más luz sobre el affair del Palacio de Londres, que culminó en el gran escándalo del cardenal Angelo Becciu, quien se retiró del cónclave hace pocos días. La última carta que circula en el Vaticano y que Il Tempo publica en exclusiva lleva la firma del secretario de Estado, Pietro Parolin, favorito de los papables para el próximo cónclave. Una firma al pie del memorando es algo completamente vergonzoso, es pura mentira, todo ahí dentro es falsedad, todo es cosa deshonesta. Está el diablo, es el cóctel de Satanás ahí dentro. Sí, es cierto, un par de cardenales fingen no saberlo, otros negocian, otros se alinean, pero esa es, sin duda, la falsa iglesia de la que hablaba Caterina Emmerich, que describe minuciosamente la operación financiera y patrimonial que el Vaticano hasta ahora había negado conocer en detalle, atribuyendo responsabilidades individuales. Debajo del memorando, Parolin escribe de su puño y letra un comentario que, en cambio, parecería confirmar que la Santa Sede no solo estaba informada del asunto de Sloane Avenue, sino que la Secretaría de Estado, en su más alto cargo representado por Parolin, había autorizado personalmente la operación. Tienen garantías, escribe Parolin, sobre la solidez de la operación, que traería ventajas a la Santa Sede, su transparencia y la ausencia de riesgos reputacionales, que de hecho, una vez superados aquellos relacionados con la gestión del fondo. Torpe, pero cuánta evangelio. Pero ve a una iglesia para los pobres. Aquí está, y cállate. Iglesia de los pobres. Y están aquellos que dicen, Dominutella es terco, quiere hacer su propia iglesia, pero a mí, ¿qué me beneficiaría eso? A este punto no nos convendría regresar. Ojalá Dios quisiera que apareciera un papa que condene a Bergoglio y diga que fue la falsa iglesia. Nos han engañado durante 12 años. Claro que sí. Y todo es una burla, el documento que el secretario de Estado redacta con su firma. Entonces está la firma de Parolin, y el Tiempo decide hacer pública esta nota, esta cosa. Aquí, a 2 días del cónclave y a un día de la última congregación plenaria, ¿entiendes? El diablo hace las ollas, pero se olvida de las tapas. Aquí, y mientras Parolin se ve envuelto en este ciclón, como es justo, que tiene que ver con el affair de Sloane Avenue, hay otras noticias que salen a la luz, como por ejemplo el hecho de que el cardenal... Esta es una noticia dada por la Cruna del Lago, que es un perfil. Yo los cito cuando tomo de otros lugares, cuando toman de mí no me citan conmigo, tienen una disonancia increíble. Pero todos, increíble, he dado noticias en primicia, pero nunca la ha citado a Leodomina, nunca. Yo los cito a ellos. La Cruna del Lago escribe, algunos cardenales fueron vistos entrar ayer. Varios cardenales en apartamento Regnal Burke. Burke siempre ha sido considerado por Bergoglio como uno de sus enemigos. El Frente Conservador se está compactando cada vez con más fuerza para frenar de inmediato y de manera decisiva cualquier maniobra por parte de los progresistas. Esto es lo que se desprende de este blog digital. Sin embargo, al mismo tiempo, los bergoglianos, en cambio, ya tienen armas en la mano. Citaré solo 2 ejemplos. El cardenal Casper ha hecho una nueva declaración y un cardenal totalmente desconocido. Porque sé que solo tengo una vida, me la dio el Padre Eterno y Él la consagró a esto, aquí. ¿Qué debería ser? ¿De qué nacionalidad? Ahora lo veremos lo que ha dicho adelante en la línea de Francisco. Entonces, como ven, guerra en curso. Los problemas salen a la luz, mis queridos, muchos, demasiados, pero es normal, después de 12 años de caos, de lío total.
Es obvio que ahora, si son serios, no pueden pensar en resolverlo en un abrir y cerrar de ojos, a menos que todo sea una puesta en escena. Empecemos entonces, ahora entre los dos, con lo que declaró a la prensa, el diario turinés, el cardenal Casper. Esto es de hoy, esta mañana a las 11:16 fue publicado. El cardenal Casper no necesita presentación. Es un cardenal hiperbergogliano, ultra nonagenario, no entrará en el cónclave, pero también él está tratando de actuar como kingmaker para jugar las cartas decisivas. El cardenal Casper. Todos quieren un nuevo Francisco. Pero todos, ¿quiénes serían esos todos? No se entiende bien. Es lo indistinto. Todos quieren uno nuevo. Francisco, el teólogo alemán, las facciones contrarias. Es decir, aquellos que no quieren una continuación de Bergoglio. Respuesta, son pocas. No daremos marcha atrás. Mis queridos hijos, preparémonos todos juntos, porque si todo esto es verdad, entonces está bien. Quiero decirles, si todo esto es cierto, entonces es evidente que el cónclave no puede reducirse a 2 días. ¿Cristo? Estoy hablando con conocimiento de causa. Ahora les cito también la tercera fuente, que el cardenal Burke reúne en su casa. Los cardenales conservadores, o una buena parte de los cardenales conservadores, no lo hacen para contarse chistes. Están estudiando. Presumo un plan. ¿No será quizás demasiado tarde? Dios está con ellos. La pregunta fundamental que nosotros debemos hacernos y que también los unicum deberían hacerse es: ¿Dios está con ellos ahora? O sea, durante 12 años. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho durante 12 años? Esta es la primera noticia. Pero mientras el cardenal Burke se reúne en Casuso, esto nunca se había escuchado antes de este enfrentamiento tan claro. El cardenal Casper siente la necesidad de precisar que no se va a retroceder, no haremos, son palabras suyas, marcha atrás. Es declaración de guerra. Es una declaración de guerra, queridos hijos. No vamos a retroceder, significa que sentimos en algún lugar, tenemos la sensación de que algo tarde o temprano sucederá dentro del cónclave y querrían poder no detenerse. Entonces no retrocedamos. Leo. Mire atentamente alrededor de San Pedro, dice Casper al periodista, y en Santa María la Mayor, pregunte a la multitud. Todos le responderán que esperan a un nuevo Francisco. Sin buscar una fotocopia, estoy convencido de que seguiremos adelante en la línea de Bergoglio. He hablado de ello con muchos cardenales. Demasiados problemas acumulados, ese es el título de esta noche. Pero, ¿por qué el cónclave debe debatir sobre la dirección? ¿Acaso se hizo esto con Wojtyła? Es decir, cuando murió Juan Pablo II, en el cónclave había todo este ambaradán para entender si había que continuar. Ya esto debería hacer reflexionar. El tema central es si continuar en la línea del Papa Francisco o no. Esto ya debería decirlo todo. Se sigue la línea del Evangelio, de la tradición apostólica, del anuncio de la fe en un mundo que cambia. No se sigue la línea de si el Papa ha muerto o no. Ciertamente puede ser un corolario, pero no es el argumento decisivo. Nunca ha sido oficialmente un argumento decisivo, porque como se dice en Roma, muerto un papa se hace otro. ¿Y las facciones contrarias? Respuesta, en las congregaciones plenarias, dice Casper, son un pequeño grupo. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Yo sí. Son un grupo pequeño, eso numéricamente es un hecho, y todo es obvio. Entonces los cardenales que entrarán en el cónclave pasado mañana se acerca, menos mal, pasado mañana a las 16:30 son 133. De estos 133, solo una veintena no son de nombramiento bergogliano. Y tampoco está dicho que de esos 20 o 25 que sean, no sean todos progresistas. Puede ser que incluso alguno de los cardenales nombrados antes de Bergoglio esté tranquilamente a favor de la reforma y del cambio de Papa Francisco. Así que son pocos. Sobre esto Casper no se equivoca, y por eso añade, la Iglesia ahora no puede permitirse dar marcha atrás. No puede permitirse. Atención. Es decir, el Evangelio es el Papa Francisco, el Mesías es el Papa Francisco, la dirección es el Papa, no existe nada más que el Papa Francisco, porque era el falso profeta y porque había una falsa iglesia que no lo quiere entender, que no lo entienda, que se las arreglen. Eminencia. ¿Cómo debe interpretarse esta nueva página de la historia de la Iglesia que está a punto de abrirse con el cónclave? Respuesta. La encuentro observando en estos días la plaza de San Pedro, la Basílica de Santa María la Mayor. Están llenas de fieles en oración, una señal muy fuerte.
La gente no es indiferente como algunos quieren hacer creer. Está involucrada, está profundamente tocada. Así que no es cierto que, como en cambio, es evidente que la gente en el fondo, aparte de los turistas que habían llegado a Roma. Mira tú, justo en Pascua, cuando murió Bergoglio, murió precisamente al día siguiente de Pascua. Y han contado, los que son serios han contado, que los apoyos bergoglianos pudieron ser más de 100.000. Periodistas y especuladores empezaron con buenas intenciones, y acabaron con usuarios que pagan. Con un papa que había dimitido años antes, de manera inválida. Es con orgullo que dictó las reglas de ese funeral funesto, por el cual obligó a los empleados del Vaticano a ir a trabajar, y no bajó a rendir homenaje al cuerpo del papa difunto porque tenía que descansar, cuando fue transportado por su voluntad en una furgoneta en una camilla. Papa Benedicto. Cuando se habla de 2.300.000, tienen que pensar antes que nada en los turistas, que estaban en la plaza de San Pedro y pasaban frente a la valla, cada uno tiene lo que se merece, y se hicieron la selfie con el cadáver, así lo cuentan. Esos eran los devotos. Pusieron allí a una monja que estuvo llorando todo el tiempo. Y luego estaban los chicos que habían venido para el jubileo de los adolescentes, que estaba previsto desde hacía tiempo. Entonces Casper, scusatio non petita, accusatio manifesta. Aquí, atención, la presencia masiva de personas alrededor del Vaticano y de la tumba del pontífice. ¿Pero por qué estas cosas? Casper no las mencionó contigo, Diva. ¿Te lo has preguntado? 3 o 4 millones. Con la votiva no valía, porque cuando murió Giovanni Parolin II, Casper fue quien dijo: no podemos seguir con esta línea, perdona, entonces eres esquizofrénico, porque si tú dices que hay que seguir con la línea del Papa Francisco, por eso eran 200.000 personas en la plaza de San Pedro, y en cambio, con 3 millones de personas en la plaza de San Pedro para la votiva, dices que había que cambiar de dirección. Entonces, eres realmente deshonesto, pero estos son los partisanos de Santa. Hay un mensaje de Anguerra en el que la Virgen ha hablado de Casper. La presencia masiva de personas alrededor del Vaticano y de la tumba del pontífice indica que el vínculo entre la Iglesia y el pueblo sigue vivo, y tal vez más fuerte que nunca. A pesar de las dificultades, las críticas, los errores, la gente siente que la Iglesia puede ofrecer una palabra valiosa para la vida, consoladora e iluminadora. Este es un mensaje claro para los cardenales. Mira, esto es una actitud mafiosa. Este es un mensaje claro para los cardenales llamados a elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Pregunta: ¿en qué sentido? Respuesta: desde mi ventana veo personas de todas las edades que esperan con paciencia y lo hacen. Hoy esta entrevista durante horas bajo el sol son los turistas. Se los aseguro, se los juro, son los turistas. Son los turistas que quieren entrar en la Basílica de San Pedro, entre otras cosas de Santa María la Mayor, y los intercambian. Largas e interminables filas no buscan un espectáculo, sino una cercanía. Por eso digo que esta espera silenciosa ya es una forma de voto. Mientras tanto, Burke, en cambio, reúne en su casa a los cardenales conservadores. No está escrito: sí, esto es señal de que no es cierto que haya fraternidad entre ellos, que esto es un enfrentamiento abierto donde no está en juego. Créeme, te lo ruego, créeme, he dado la vida por eso. No estoy muerto porque tengo una misión, pero es como si hubiera muerto yo en los años pasados. Estos no están en absoluto interesados en la salvación de las almas, en el bien de la Iglesia. Pero quítense eso de la cabeza. Estos están interesados en los juegos de poder masónico y no tienen el menor interés espiritual. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es finalmente el perfil del pontífice que hoy los fieles esperan? O sea, ¿qué es lo que debe salir de aquí? ¿Qué quieren que responda Casper? Disculpen, ¿qué quieren que responda? Respuesta: un papa tal línea de Francisco. Esta era la respuesta, un papa en la línea de Francisco. Bueno, con esto basta la referencia a Casper, pero yo había dicho que eran 3 las noticias, la primera 4, mejor dicho, la primera, la más sensacional, la de Parolin, de la cual el periódico da noticia de una firma en un documento en el que está involucrado respecto a la Slow Avenue. Yo firmo porque soy capaz de luego las querellas. Yo estoy citando al diario y al periódico El Tiempo.
El periódico y el tiempo citado, ¿de acuerdo? Luego dimos la noticia del Kannelburg, que reúne en su casa a los cardenales conservadores. Y ahora hemos leído la entrevista en la prensa al cardenal Casper, que dice que no se vuelve atrás, que dice, como han escuchado claramente, que las facciones contrarias son pocas, que no daremos marcha atrás. Se necesita un papa en la línea de Francisco. Y por último, la última novedad tiene que ver con un cardenal nunca antes mencionado. Un cardenal. Esto también lo informa este medio. El diario El Tiempo, que se refiere al cardenal indonesio, es de Indonesia. El cardenal indonesio, Ignacio Surayo Ardioatmodio. ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué quieres entrar al cónclave? Si uno que se llama Ardioatmodio, Ignacio Surayo, entra al cónclave. Este cardenal indonesio revela, hace apenas unas horas, el diario Breakthrough Tour Il Tempo, revela que en las congregaciones plenarias debo pedir ayuda. Entonces ahora debo pedir ayuda y se los leo. Mientras tanto se los digo yo. Dice que en las congregaciones plenarias, que mañana se concluyen, no ha surgido una figura unificadora para el cónclave. O sea, prácticamente si fuera cierta esta afirmación de este cardenal indonesio, sería algo de lo más increíble que estaría ocurriendo, que mañana se concluyen las congregaciones plenarias. Pasado mañana a las 16:30 arranca el cónclave, y este cardenal indonesio no tendría motivo, en mi opinión, de tener que inventárselo. Dice que no hay ningún acuerdo, nadie ha surgido como figura relevante para entrar en el cónclave. Afirma que ha habido muchas intervenciones, no hay ningún avance respecto al nombre. Atentos ahora. Pero lo único claro es que queremos seguir adelante con la línea del Papa Francisco. Me parece que, más claro que esto, se muere. Más claro que esto, Hervéis. O sea, este cardenal, en mi opinión, tendría derecho a ser considerado creíble. Afirma que mañana es el último día de las congregaciones generales. Creo que debe haber dos, si no recuerdo mal, dos sesiones, una por la mañana y una por la tarde. Mañana por la tarde concluyen las congregaciones plenarias, así que estamos en la recta final. Y por eso solo hay dos, porque pasado mañana a las 16:30 comienza este cónclave. Entonces este cardenal, al que me complace mucho citar una vez más, Ignacio Surayo, señala que hasta el momento no existe ningún progreso respecto al nombre del posible elegido. Pero la única cosa clara, ahora habría que entender si está hablando en nombre de una parte de los cardenales presentes en las congregaciones plenarias, que les recuerdo, prevén la participación también de los cardenales no electores. No recuerdo cuántos son. Lo único claro es que se quiere seguir adelante en la línea del Papa Francisco, como dijo el cardenal Casper, y el próximo Papa siguiendo la línea del Papa Francisco. Entonces, parece que según estas declaraciones no se discute cuáles son las prioridades que el nuevo desdichado debe sacar adelante, cuáles podrían ser, por ejemplo, el problema de la pedofilia. Aquí, 117 no electores, es un número nada irrelevante. 133 eligen, 117 no eligen, pero están presentes hasta mañana en las congregaciones generales. Y a veces tienen más peso que los que luego entran en cónclave porque preguntan. Estoy diciendo algo importante. El desgraciado que viene no debe llevar adelante lo que quiere el Espíritu Santo, sino lo que quiere el Papa Francisco. Esto nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Wojtyla reinó 26 años. Cuando murió fue elegido Ratzinger y no se discutía evidentemente continuar con Wojtyla, sino continuar la obra evangelizadora de la Iglesia en un mundo que cambia. El anuncio, las maneras, las formas. Yo creo que si son serios deberían discutir las formas, las maneras de anunciar el Evangelio en la época de la inteligencia artificial, en la época de la tecnología avanzada, en la época del desarrollo de las nanotecnologías. Esto debería ser serio. Luego quien sea lo elige el Espíritu Santo. A través, obviamente, de la labor de los cardenales. En cambio, no, a nadie le importa nada de esto. Lo que les importa a estos cardenales masones es garantizar que llegue un papa, cito a Casper, en la línea de Papa Francisco, un papa, cito al cardenal Ardiotmio,
que siga adelante en la línea de Papa Francisco. La línea es la línea. Dejad break time, esperanza. Oh, vosotros que entráis aquí, y el cónclave les escribía, dejad toda esperanza, vosotros que entráis. Este es el cónclave en la Capilla Sixtina. Así que la situación, como veis, está al límite. El cónclave está llegando al momento decisivo. Pero el más simpático de todos, en mi opinión, sigue siendo Zuppi, el cual podría venirse el mundo abajo, hará como si todo estuviera bien, porque evidentemente se lo han impuesto. De hecho, al salir de una de las congregaciones plenarias, ha dicho cómo van los últimos preparativos del cónclave. Es realmente una maravilla. Una maravilla. Aquí esto para decirles. Mientras tanto, la noticia de la firma del documento de Slow Avenue por parte del cardenal Parolin está circulando desde hace tiempo en todos los demás periódicos, sobre todo en aquellos no alineados. Esta es la situación. Ahora, para concluir, luego mañana por la mañana naturalmente continuaremos nuestras. Mañana es el último día de las congregaciones plenarias y luego acompañaremos en la oración break time por este momento. Esto no sé cómo llamarlo. Este evento que desde el miércoles 7 de mayo continuará a la espera de que se asome el elegido. Lo que quisiera decirles es esto, mis queridos hijos. Los problemas que salen a la luz son muchos, lo estamos viendo en estos días. Recibo un agradecimiento que me reconforta mucho de tanta gente, realmente mucha, que me agradece porque no se pierde ni un solo episodio y dice, Padre, yo estas cosas nunca las habría podido entender, nunca las habría podido comprender. Gracias a usted tengo el panorama claro y realmente reconozco que usted tiene razón. Tenemos un colegio cardenalicio dividido, donde hay una mayoría aplastante de cardenales, bergoglianos que quieren seguir la línea del Papa Francisco, y una minoría, en mi opinión irrelevante, de cardenales tradicionalistas conservadores, que querrían frenar. Pero aquí se plantea la cuestión y concluyo por hoy. Un par de minutos más quisiera que me escucharan con mucha atención. Porque ahora ya no hablo más como analista, observador, externo, sino como teólogo. Entonces, parecería que historischen racionales, es decir, los tradicionalistas, los conservadores, descontentos de todos modos con los avances de Bergoglio, hayan seguido una línea de alineamiento con el colegio cardenalicio. Y esto, al límite, espero no sorprender a nadie, lo puedo entender. O sea, apostar poco para obtener lo mínimo. Porque si apuestas lo máximo, no obtienes nada contra esta aplastante mayoría. No sé si hasta ahora. Entonces, parecería que estos cardenales como Bork, como Müller, como Sara, como Senne, como Brandmüller. Y hay un tercer elemento que no debemos pasar por alto. Otros, por su parte, estarían solicitando de manera insistente que el próximo Papa se mantenga en la línea de las reformas impulsadas por el Papa Francisco, con algunos ajustes necesarios. Es muy serio lo que estoy diciendo, porque esto va a devorar en el engaño, no digo miles, millones de UNACUM. ¿Qué ajustes? Incluso han especificado cuáles deberían ser. Es escandaloso, les diré por qué. Fiducia supplicans y la sinodalidad. Estoy aquí, porque fiducia supplicans, es más, prevé la presencia de parejas homosexuales, lo cual va en contra de la tradición de la Iglesia, porque la sinodalidad, si sigue así, elimina para siempre la naturaleza jerárquica de la Iglesia. Ahora les mostraré un video. En conclusión de Papa Parolin VI, elimina para siempre la constitución jerárquica de la Iglesia para constituir una especie de asamblea parlamentaria. Eso era lo que Bergoglio quería. Pero estamos seguros de que estas concesiones obtenidas resolverán el problema. Pensémoslo bien. Yo quisiera decirles a los desgraciados que se les echan encima que por una sola vez, créanme, se los juro, no lo sé sobre qué, soy muy sincero, yo no saco nada de esto. Pero hago la pregunta,
¿Estamos realmente seguros de que estas posibles concesiones no están facilitando en exceso el juego al partido bergogliano? Sí, nos ponemos de acuerdo para revisar, confianza, súplica, y el sínodo lo hacemos de otra manera. Pero ¿y todo lo demás? Las lecciones inválidas de Bergoglio, la renuncia de Benedicto XVI, la Pachamama en el Vaticano que merece, después de años, una liturgia reparadora donde estaban Burke y Sara. Y sobre todo como teólogo, lo digo, lo que es más grave de todo, el sincretismo de Bergoglio. Es decir, deberían decirlo de inmediato, por el bien de las almas. Pero evidentemente son pocos los que aman las almas como nosotros. Deberían decir que el sincretismo por el cual todas las religiones son iguales, el documento de Abu Dhabi, el Papa aparece enseguida, debe romperlo por el bien de la Iglesia, porque va abiertamente en contra, más que cualquier otra cosa, del patrimonio católico, en contra de la propia identidad de la fe. Entonces, si las cosas han sido así, Santi Rebus, ¿qué nos queda por esperar? Un acuerdo bajo cuerda es probable, es decir, que los cardenales bergoglianos, al ver una determinada oposición de los cardenales break tradicionales conservadores, obtengan de ellos algunas concesiones, pero en el fondo luego no cambia nada, porque de hecho es incluso peor. El cardenal Müller ha dicho, empiezo a hacer una síntesis porque se están abriendo las puertas del cónclave extra omnes. Es cuestión de horas ya. Extra omnes, ya es cuestión de horas. Por eso les digo, el cardenal Müller, si se acuerdan, lo hemos comentado extensamente, en los últimos días ha declarado que si no se resuelven las cuestiones doctrinales, ¿no lo dijo también el profesor austroamericano? Se llama Seifert, Joseph Seifert. Ha dicho e implorado sin respuesta, al parecer, o si la hay. No la ha dado a conocer el profesor Seifert, pero haría bien si existiera en darla a conocer. Pero yo presumo que no se la han concedido. La respuesta es el cardenal Giovanni Battista Re, a quien le dijo, verifiquen los errores doctrinales del Papa Francisco antes del cónclave, porque si entran en el cónclave sin haber verificado los errores doctrinales del Papa Francisco, dijo él, las consecuencias serán, recuerdo esta expresión, catastróficas. ¿Qué puede querer decir eso? Mis queridos hijos, nosotros seguimos nuestro camino en Milán. ¿Y qué sucede en el resto de la iglesia? De nuestros hermanos, ¿qué sucederá? Müller dijo, transmití el mensaje con seriedad, quería explicar solemnemente por qué estamos aquí. Müller ha dicho que si no se verifican los errores, presten mucha atención a este otro punto. Sí, es muy importante el episodio, pero ahora estamos en los acantilados. Faltan 43 horas para el extra omnes. Fuera todos y se cierra el cónclave. Sí, Müller vuelve a ser poco fiable, les diré por qué. Yo no le faltaría al respeto, aporto datos. Él dijo en el largo eco de lo que dijo el profesor Seifert, es necesario examinar los problemas doctrinales. Mañana terminan antes del cónclave si no es cisma, lo dijo él. De lo contrario es cisma, lo dijo Müller. Es necesario examinar los errores doctrinales, de lo contrario es cisma. Entonces yo digo que mañana es el último día, pasado mañana empieza el cónclave. ¿Qué ha conseguido Müller? Resulta en algún lugar, porque aquí ahora la cosa muy seria es. Pero ¿se dan cuenta de que estamos ante una iglesia que ya no afirma la unicidad salvífica de Jesucristo? No de hacerse sacerdote. Si sigues esta iglesia no te conviene. Estudia filosofía, consigue una cátedra universitaria o de bachillerato, te casas, porque hacerte cura para una iglesia que ya no afirma que Jesucristo es el único Salvador, porque la iglesia de Bergoglio ha afirmado que Jesucristo ya no es el único Salvador, y todos hacen como si nada. Empezaron bien, luego solo buscaron a los que pagan. Me acuerdo de cuando una vez un joven sacerdote y estudiante de teología en Friburgo le escribió a un ya anciano y conocido teólogo, Hans Urs von Balthasar.
En esta carta que luego von Balthasar hizo pública, el joven teólogo estaba en crisis, era sacerdote, pero estaba en crisis porque estudiaba teología, y más o menos le escribió a von Balthasar esto. Dijo, yo soy sacerdote, empecé bien. Mi formación es buena, estoy estudiando teología, pero me dicen que el Jesús histórico no es documentable, que es una idea que profesamos, que es una invención. Y añadió, querido profesor von Balthasar, le tengo estima. Estoy en una profunda crisis, porque ¿a quién le he dado mi vida? A uno que tal vez históricamente no se puede determinar, o a uno además que profeso solo porque es inventado por la Iglesia. La cosa es muy seria, y de todos modos era un sofisma. Entonces yo digo hoy, pero la gente, ahora, con esta Iglesia de Bergoglio, que ha negado la unicidad salvífica de Jesucristo, ¿en quién debería creer? Los sacerdotes, los seminaristas, las vocaciones femeninas. ¿A quién deben referirse? A una iglesia que niega que Jesucristo no es. Ya no es el único Salvador del mundo. Entonces, ¿para qué sirve? Cada uno por su camino. Yo me conocen, soy... Alguien dice extremista, yo no soy un extremista. Quien me conoce bien, no sé, soy radical. Radicalista se puede decir, eso sí. Por eso, si yo no tuviera pruebas de que Jesucristo es el único Salvador, no estaría haciendo todo lo que estoy haciendo. Place Story in Earth. Saben que falta base del cónclave. Es como si tuvieran que imaginar que estos entran en el cónclave y debajo no hay nada, caminan sobre el vacío. Están entrando 133 cardenales en el cónclave con una iglesia que está guiada por el hereje apóstata. Bergoglio ha negado que Jesucristo es el único Salvador del mundo. La situación es grave. La situación es gravísima. Lo estoy diciendo esta noche, si lo han notado, porque lo mencioné en los días pasados. Pero ¿qué quieren? Yo soy así. De verdad esperaba que tuvieran un sobresalto de Dios. Puede ser que suceda mañana. Es decir, bloquearan las congregaciones plenarias, los cardenales serios. Disculpa, pero si tú, Müller, dices que existe el riesgo de un cisma si no se aclaran los aspectos doctrinales, y te estás dando cuenta de que pasado mañana te están engañando, haciéndote entrar al cónclave, ¿por qué no gritas? ¿Por qué no das un portazo y sales y te vas a la plaza de San Pedro? Porque está en juego el bien de la iglesia. ¿Por qué hablas de cisma y luego te quedas supino ante los cardenales? Entonces esto es una logia, este colegio de cardenales. Entonces el colegio que debe comenzar es verdaderamente la obra de Satanás en este punto. Y no hablo de aquellos que dicen cosas como Casper y Duborius, Bid, y la estela de Papa Francisco, no hablo de esos, hablo de los como Burke, que reúnen en su casa. Pero ¿a quién reúnes en tu casa? Cuando mañana terminen las concreciones plenarias, deben parar. Parece las congreves. Deben decir los cardenales serios, en una iglesia que niega la divinidad de Jesucristo. Y por eso el carácter absoluto y universal de la redención, nosotros no podemos entrar en cónclave. Es una afrenta a Dios y a los Cristo Fidelis, a los laicos, a los bautizados, a los 1.300 millones de fieles. Yo haría así. No entraría en el cónclave. Nunca entraría allí. En una iglesia que no está en ninguna parte. Y esto me parece realmente desconcertante. Entran 133 cardenales en un cónclave en el que no se sintió la necesidad de reafirmar de antemano. Desafiando a Bergoglio y a sus adeptos, Jesucristo es el único Salvador. Uno dice, pero no hace falta decirlo, es tan obvio, ¿no? Lo dijo porque exactamente hubo uno que se hacía pasar por papa, que dijo que no es así. Y entonces si lo ha dicho y ha firmado un documento como el de Abu Dhabi, es más que necesario decirlo. Pero es don Minutella quien se equivoca. Hace años que dicen eso. Me acuerdo cuando hicieron una de las primeras incursiones en la pequeña Nazaret, y las monjitas vivían allí antes de que se vieran obligadas a irse por la persecución mediática. Era justo la hora en que habían terminado de cocinar, así que, como en cualquier casa normal, estaban las ollas apiladas una encima de la otra, amontonadas. Y me acuerdo de Eleonora, la presentadora de historia italiana. Miren de verdad, no se da cuenta.
Yo lo vi con mis propios ojos cuando vino hacia mí. Seki Paone, y al salir un sacerdote lo abrazó. Bien hecho. Has hecho un trabajo excelente, son todos masones, estamos rodeados de gente sin escrúpulos. Quien no quiso entenderlo no lo entendió, que se las arreglen. ¿Y nosotros qué hacemos? No nos queda nada más por hacer. Jesucristo es el único Salvador. Hagan el cónclave si quieren. Nosotros vamos a Milán a declarar que Jesucristo es, porque aunque después finjan reafirmarlo, está claro que evidentemente no lo quieren. Los problemas salen a la luz. Muchos, demasiados, pero sobre todo este, que no es un simple problema, es algo más. Es una herida, es una llaga. Una iglesia que entra en cónclave con una iglesia que afirma que Jesucristo no es el único Salvador. Estos cardenales entran sin haber condenado el documento de Abu Dhabi, donde se dice que todas las religiones son iguales y son queridas por Dios. Si estos son los cardenales que están entrando en cónclave, la suerte está echada, mis queridos. La trompeta está lista para sonar. El aparato de la puesta en escena escenográfica está ahí para exhibirse, con el arma de carabineros, la infantería vaticana, qué sé yo, esas cosas, el papa que se asoma y así sucesivamente. Pero mientras tanto, la falsa iglesia continúa sus maniobras. Nos vemos, si Dios quiere, mañana por la mañana con la sección Santos y Café. Reflexionen, como decía alguien, mediten, gente, mediten. Porque la gente no medita, porque la gente está engañada, ¿entienden? La gente no sabe nada, ni siquiera saben que Jesucristo es el único Salvador. Han remado y jugado, y siguen jugando, con la ignorancia de los fieles. Y no me gustaría estar en el lugar de tantos sacerdotes que evidentemente tienen responsabilidades clamorosas por el silencio. Ahora, antes de concluir, les ruego que escuchen con religioso silencio esta intervención de Parolin VI, del venerado Papa Pablo VI, que dice: escuchad con mucha atención y luego concluimos. Estamos en la iglesia. Pertenecemos a la iglesia, estamos bautizados, somos hijos de Cristo, tenemos la misma fe. Bien, quien pertenece a esta sociedad que hoy se llama el pueblo de Dios, que se llama la comunidad cristiana, pues debe saber que esta comunidad está organizada y no puede vivir sin la inervación de una organización precisa y poderosa que se llama la jerarquía. Hijitos míos, esa jerarquía que os está hablando, ese vicario de Cristo que hoy está ante vosotros, os dice esto, que no estamos hechos tanto para mandar como para servir. Puedo preguntaros, hijitos queridísimos, esta gracia que ciertamente no me rechazan, amén al Papa, porque sin ningún mérito suyo y sin que él lo haya buscado en absoluto, le ha sucedido esta extraña, singular vocación, la de representar a nuestro Señor. No nos miren a nosotros, miren al Señor a quien representamos. Estamos a su servicio. ¿Le impresionó? La Iglesia es una poderosa realidad imbricada en su estructura central, que es la jerarquía. Bergoglio ha querido una Iglesia sinodal, una de las palabras clave, y luego esta voz sufrida, rota por el sufrimiento del munus de Pablo VI, debe hacernos reflexionar una vez más desde una Iglesia solemne, cómo se ha reducido en Roma, sede del Anticristo. Resistamos, hijitos queridos, 55 días para el encuentro de Milán. Alabado sea Jesucristo y adelante con María.